es grande en las pruebas, tu nombre es grande en el caos, tu nombre es grande. Bien, buenos días a todos los que nos saludé. Hoy tuvimos nuestra primera cena presencial, 9:15, estaba fresquito a la mañana. Estábamos pensando, yo personalmente digo, ¿cuánta gente va a poder venir o responder? El hábito de quedarse en la casa. Y la verdad había mucha gente, así que estamos muy contentos. Yo tengo la percepción que vamos de a poco descubriendo cuánto necesitamos lo presencial. Me llaman a veces pastores de otras iglesias que le ha costado arrancar. Aunque no crean, esta pandemia ha pasado de todo y hay iglesias que no han terminado de arrancar. Y suelo decirles, mira, la experiencia de todos, me incluyo, fue la primera reunión después de la pandemia presencial que estuviste, que siempre fue con emoción. Yo me emocioné la primera vez que estaba acá en una reunión presencial y creo que la mayoría de ustedes han vivido lo mismo. Es una experiencia, por eso sé que hay muchos que miran por internet. Hay casi todavía unas 200 personas porque hay 100 conexiones cada domingo, pero la experiencia de estar acá es única. Así que mientras que apreciamos tener el culto por internet, también les mencionamos la bendición de estar acá. Antes de dar 2 avisos y ir a nuestro tema, también quiero decirles que para mí es muy especial cada domingo, no sé cómo vos lo ves, ojalá que tengas algo, una palabra que hemos usado en estos últimos años, una cosmovisión del mundo. Es una visión general de lo que está pasando en este mundo. El Señor me ha permitido vivir bastantes años, he visto este país, gobierno tras gobierno, y también me ha permitido por más de muchos años, ya no quiero repetir los años porque ya lo saben, viajar por muchas ciudades, muchos países. El mes que viene estamos viajando al interior y en octubre con Liliana tenemos 2 viajes al exterior. Y nunca he visto la situación del mundo como está. Los grados de inmoralidad, la aceptación del pecado, la ideología de género, el empoderamiento, llamado empoderamiento femenino, aborto, y es devastador lo que está sucediendo. Y cada domingo cuando los veo aquí reunidos me anima. Tenemos que volver, seguir, luchar, fortalecernos los unos a los otros, estar más juntos que nunca. Cuando era jovencito, uno de los primeros libros que leí, que ojalá lo encuentres por ahí, y son esos libros que lees en una noche porque la historia te atrapa, se llamaba El mártir de las catacumbas, era la historia justo de un muchacho de las catacumbas, cristiano en la época de la persecución, que el protagonista de la novela, de la historia, se llama Marcelo, se llamaba, y muere, y uno como joven me proyectaba hacia aquella época. Saben, los primeros 300 años del cristianismo no fueron fáciles. Cada emperador odió a los cristianos de maneras distintas, algunos muy violentamente, otros un poco menos, pero fueron 300 años durísimos. Todo eso es una época que hoy estamos en un punto reviviendo, no sé si entiendes, porque hay un mundo que se ha levantado en oposición a toda nuestra fe, a todos nuestros valores, a todos nuestros credos, va destruyendo cada matrimonio que puede, robando cada familia. Está haciendo un trabajo fino y profundo, Satanás y el mundo, en la cabeza de nuestros hijos y nietos, lo que para nosotros, por la edad que tenemos, sigue siendo una repulsión verlo en televisión. Para un chico comienza a ser algo normal. No sé si pudieras estar en la cabeza de un adolescente, el desafío que es vivir en esta época. No sé si seremos la última generación de cristianos en este mundo, pero sé que nunca he visto una hora de oscuridad tan grande y una hora en que somos llamados a mostrar la luz de Dios más que nunca. Así que estén acá es un aliento, sigamos compartiendo, sigamos enseñando. Cada reunión de
jóvenes, de club bíblico, de matrimonio, femenina, como fue ayer que hubo tantas mujeres reunidas. Cada reunión es como una luz que encendemos para seguir declarando la verdad de Dios, y te pido que la acompañes, que no la abandones. No te estoy diciendo vení a las reuniones, cumplí con la iglesia. Te estoy diciendo que estamos sumergidos en una hora, que no hay tiempo para tibiezas. Es blanco o negro, estás o no estás, es un lugar u otro. No hay espacio, no hay margen para mediocridades o indecisiones. Es jugarse por Cristo o no, aunque pienses que la vida no está expuesta, la vida hoy está expuesta más de lo que pensás. Muy bien. Dos avisos para que tengan y sepan, planeamos sábado 11 y 25 de septiembre tener la clase de membresía, muchos me han preguntado, así que vas a tener la oportunidad de decirle a los que están viniendo y que quieren ser miembros. Esta es una clase, son 3 clases que la damos en 2 sábados, explicamos cómo es la iglesia, qué creemos y te invitamos a que reflexiones si querés congregarte o no. Es como que te advertimos, tenés cuidado. Tal vez no somos lo que parece, así que es muy importante. Y el primer domingo de octubre proyectamos el bautismo. Estamos estirando el octubre porque esperamos que haga más calorcito y no queríamos congelar a nadie. Del bautismo quiero mencionarle ya a los padres que estuvimos hablando, y por una cuestión de que en general siempre los padres pasaban, le leían un texto, le oraban al hijo, a la hija, lo acurrucaban, lo hacían dormir. No va a poder ser. Así que porque tenemos mucha gente que se va a bautizar y no nos darían los tiempos ni los protocolos. Así que vamos a hacer un bautismo. No sé cómo vamos a hacerlo rápido. Estamos hablando de un grupo de creo 15. Si no hay más que se van a incorporar, entonces vamos a bautizar y bautizar y bautizar, todos juntos. No todos juntos, pero vamos a hacer algo un poquito más dinámico. Muy bien, vamos a Génesis. Es el último capítulo de esta serie. Ahora, vos sabés, lo he repetido, que esta serie, podés empezar en Génesis 37, tiene 2 requisitos. El mes que viene vamos a ver cómo somos, seamos bondadosos, confiables. No es una serie el mes que viene que necesitas seguir. Esta sí. Así que tenés 2 condicionantes en esta serie que hemos dado. La primera, que tenés que leer Génesis. Yo lo digo cada domingo, estoy seguro que algunos de ustedes, por no decir varios, no han leído Génesis. Si vos no lees por lo menos Génesis 12 al 50, la historia no te va a cerrar. Ahí vas a recordar cosas que hemos enseñado estos domingos. Lo segundo, te quiero decir que son capítulos igual que una serie de Netflix. Si no viste el 1 o el 3 o el 2, tenés que verlos todos. Estás atrasado, velos. Hay algunas iglesias aquí en Buenos Aires y hay algunas, por ejemplo, en República Dominicana y otros lugares. Quiero que sepan que están dando la serie después de que la damos nosotros cada domingo. Están dando este tema, los mismos temas, los mismos mensajes, los bajan de YouTube, nos han pedido permiso y lo dan. Así que, ¿qué capítulo te falta de la serie? Llegás al final. Hoy vas a saber quién mató y quién fue el asesino. Bueno, no tanto. Cómo sufría en aquella época. Ustedes ven la serie de Netflix. Qué feo, ¿no? Las series hoy la ven en un día, 3 temporadas. Pero en mi época había que esperar a ver quién era el doctor David Vincent, ¿era el fugitivo? que lo mató el manco a la esposa. ¿Cuántos se acuerdan de la serie del fugitivo? Gracias por toda esa gente que habla de una generación. Estábamos 3 años viendo en blanco y negro para esperar el último capítulo. Que el doctor, ¿cómo se llamaba? Kimball. No me acuerdo. Perseguía y demostraba su inocencia. Así que esto es igual. No podés perderte uno de esos capítulos. No podés. Tiene que haber una relación continua. Y esto es porque hoy todo lo que vamos a explicar es el resumen y la respuesta a lo que ha pasado en estos 4 domingos anteriores en la historia de José. Hoy nuestro tema es José, el joven diferente. Y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con su generación anterior,
cómo cambió la cuestión generacional y la generación futura. Esas tres ideas nos van a ayudar. Así que cuando arrancamos Génesis 37, allí comenzaba la historia particularmente de José, pero te he dicho que leas desde Génesis 12, y ahí dice, esta es la historia de la familia de Jacob, José. Ahora, en esta historia, que entraban las generaciones, tenés que comenzar entendiendo que la parte más práctica de este mensaje es lograr llegar a un punto donde vos logres la madurez para que te sea útil de diferenciar estos dos elementos que los he dicho cada domingo, lo voy a repetir. Amo a mi familia, amo a mis padres, amo a mis abuelos, amo esto, pero veo lo malo, veo los errores, como veo lo bueno, porque hoy voy a hablar de algunas cosas muy buenas de también la familia de José, lo tengo tan claro que puedo convivir con dos mundos. Los amo, pero entiendo sin justificar todo esto, y más que nada lo entiendo, no para culpar a mis padres, sino ver cómo eso me ha afectado a mí. ¿Por qué soy tan complicado? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi vida familiar o personal? Porque arrastro cosas de mi hogar. Cierra el tema este domingo y temo que algunos de ustedes no han hecho esta evaluación. Temo que algunos no han llegado a este punto de madurez. Y no es una madurez hacia atrás, es una madurez hacia nuestra generación, no solo que nos precede, sino que anterior a nosotros, sino la que nos sigue. Porque también tiene que haber una evaluación de nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos han adquirido cosas que nosotros le hemos transmitido? Y que todavía en caso de nuestros hijos estamos a tiempo de rectificar el rumbo, o como tantas veces he dicho, sentarnos aún con un hijo casado y decirle, tal vez esto que te dije o esto que hice no fue lo mejor, no fue bueno. Sin embargo, a pesar de eso, quiero crecer y cambiar todavía. Hay tiempo para cambiar la relación con hijos o con nietos. Vamos a mirar primero las bendiciones de la generación anterior. Hasta este punto hemos tratado de ver todo lo complicado y malo que hubo en la familia de Abraham. Realmente de Abraham, de Isaac, de Jacob y por ende la familia de José. No ha sido fácil el recorrido. Quiero decir esto que menciono, algunos quieren guardar y proteger la reputación de algunas personas, de Abraham o de Isaac o de Jacob o de José. Pero la realidad es que Dios nos revela a las personas tal como son para que crezcamos. Y lo bueno convive con lo malo. Esto sucede de tal forma que yo hace muchos años estaba dando un estudio de la vida de José, y en la mención del estudio de José yo dije que Dios quería pulir en él la humildad, que quería pulir en él el servicio, quería pulir en él la santidad, por eso lo sacó de su hogar, por eso lo puso en una cárcel, lo vio salir airoso de la tentación con Potifar. Terminé la reunión y el pastor que estaba ahí quería hablar conmigo, estaba molesto de por qué hablé mal de José. Yo no hablé mal de José, pero José era un consentido, lo era el favorito del padre, lo era, espiaba a los hermanos, lo era. Estaba con una túnica fina de colores y no estaba en el campo trabajando, así que Dios no va a desperdiciar el sufrimiento y lo que vivió en Egipto, sino quería formar en él el tremendo hombre que fue. Entonces tenemos que tener en claro esta visión de la vida. Ahora miremos algunas cosas de arrastre de bendiciones que esta familia tuvo. Primero comenzando con Abraham. Abraham es alguien que marca el rumbo de toda esta familia sobre la fe y sobre la relación con Dios. Y al contrario, él hace algo que es mucho mayor de lo que hemos leído. Nosotros leímos que dejó la tierra, siguió al Señor, ofreció a su hijo, pero lo de Abraham fue un hito en la transición para la humanidad. Fue un hito único, un evento único. La humanidad venía de una relación que Dios quería haber tenido con Adán y Eva y se quiebra. Luego las generaciones se reproducen en maldad y llega el diluvio. Y luego que el diluvio pasa y Dios quiere restablecer una generación que honra a Dios, siguen en su mal camino hasta que aparece Génesis 11, la Torre de Babel, como el intento de la humanidad de vivir sin Dios. Así que
Eso es Génesis 11. Entonces, en Génesis 12, Dios, el Dios de la creación, comienza a tener una relación con una persona. Comienza a individualizar en una persona una relación que va a transmitirse a una familia, a un pueblo, a una nación y a la humanidad. Lo de Abraham es único, porque de él van a venir la herencia y las promesas, y él toma decisiones radicales en su vida. No es un fogón donde un joven va a un campamento y oye que el Señor lo quiere y rinde su vida. Esto es mucho más trascendente. Es una humanidad alienada de Dios, ajena de Dios, y en medio de esa humanidad pecaminosa y en dirección contraria aparece un Dios que quiere tener una relación con un hombre, Abraham, exclusiva, única y personal. Es el hito que da la transición a la humanidad. Y Abraham cree y obedece, el elemento de la fe, cree y obedece. Y es una relación personal e individual que va a afectar a todos los descendientes. Y no solo José, te afecta a vos y a mí. Y luego vas a ver que ahora Dios va a ser conocido, quiero que entiendas bien esto, como el Dios de Abraham. Ya no es el Dios que es Dios, o el Dios de la creación. Ahora Dios va a ser conocido como el Dios de Abraham. ¿Entendés la trascendencia de lo que pasó en la vida de Abraham? La fe de Abraham determinó su conducta y determinó su vida y determinó todo lo que él mostró. Cuando llega a Génesis capítulo 22, por eso te digo, debes leer Génesis, la entrega del monte Moria, la entrega en el monte Moria del hijo, siempre pienso que conoces la historia, dame a tu hijo, sube al monte. El hijo le dice, papá, no entiendo, ya es grande Isaac, un jovencito, un adolescente, no entiendo el cordero. Llevamos la leña y el fuego, Dios se proveerá. Eso es en hebreo, Jehová Jireh, un nombre de Dios. Y luego, cuando él ofrece a su hijo, Dios no quería el hijo de Abraham, Dios quería el corazón de Abraham. ¿Te queda en claro? Dice que Abraham llamó al lugar ese porque vio el cordero, Dios proveyó, Jehová Jireh de nuevo. Ahora, ¿qué está diciendo ese capítulo? Está diciendo que Abraham descubre que Dios es consistente, que Él me promete un hijo, me provee un hijo y no me lo va a sacar al hijo así. Me va a proveer el cordero, va a ser la provisión del hijo y va a proveer el sacrificio. Así que Jehová es Jireh. Jehová es consistente con sus planes, propósitos, con su amor. Y la dimensión de la fe de Abraham fue transmitida desde ese monte Moria a todas las generaciones. No mires esto, y voy a terminar con esto mismo, como eventos personales. Hoy quiero llevarte a un lugar donde no sé si vas a poder ir. Me van a decir, tan difícil es muy difícil. Te quiero llevar a un lugar futuro donde no vas a estar. Pero en un momento lo vamos a mencionar, casi terminando el mensaje. Por ahora sabe o debe saber que en aquel monte Moria, la fe y lo que hizo Abraham trascendió a todas las generaciones. Así que sencillamente Dios promete, yo creo y Dios hace. Ese es el resumen breve de una gran vida, la vida de Abraham. Y luego está en el alcance que deberás descubrir que el Dios de Abraham, acordate, ya no iba a ser Dios de Abraham, luego de Abraham, de Isaac y de Jacob, también es el Dios de Marcelo. Y también es el Dios mío, de Liliana, y es el Dios de cada uno de ustedes. Podés ponerle tu nombre. Es tu Dios. Es una relación personal trascendente. Así que tenés el eslabón de bendición en la generación. Hemos hablado mucho de la familia de José. ¿Sabes? Paréntesis. Toda la gente que ha escuchado esta serie en iglesias y en otros países me han dicho, nunca vi la vida de José de esta perspectiva. Bueno, bienvenido. Porque tal vez nunca viste tu vida en una relación tan estrecha como es tu familia. Y si no discernís cómo es tu familia, lo bueno y lo malo no hay madurez. Y sin madurez no hay crecimiento.
Hemos arrancado con que José fue vendido, entregado y fue santo y perdonó a los hermanos, y no hemos visto ese panorama que estos 4 domingos hemos mirado profundamente. Así que aquí tenés una generación que comienza a hacer bendición con Abraham y luego sigue con Isaac. Isaac tuvo 2 teofanías. La teofanía es la revelación personal de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque esta palabra teofanía es muy importante, porque vas a ver que Isaías tuvo 2 y Jacob tuvo 6 revelaciones personales de Dios. Pero José, ¿sabes cuántas tuvo? 0. Ninguna. En el sueño que José tuvo fue un sueño, ni siquiera una revelación de que Dios se aparece y le confirma el sueño. Sin embargo, José toma una fe y la vive de una manera que generaciones anteriores, su padre o su abuelo tal vez no lo habían vivido así. Isaac tiene 2 teofanías y Dios también le promete a Isaac su amor, su presencia y su provisión. Y llegamos a Jacob. Acordate, estamos en nuestro primer punto, tratando de ver lo bueno de la generación anterior. Y llegás a Jacob, y Jacob tuvo una vida de altibajos. Para resumirte la vida de Jacob, Jacob tuvo un empuje y una inclinación a lo espiritual, deseó la bendición, deseó las cosas buenas, pero Jacob siempre quiso ayudar a Dios. Ese fue el problema de Jacob, y lo quiso ayudar a Dios usando herramientas prohibidas como fue el engaño y la mentira. Ese fue el grave problema, pero ¿sabés qué pasa? Jacob experimentó 6 teofanías, tuvo 6 experiencias personales y únicas con Dios, con directrices y bendiciones explícitas. Así que todo esto Jacob se lo contó a José. Ya a esta altura sabés quién es Rubén, quién es Judá, quién es Dina, ya sabés toda ese mar, las envidias entre la hermana Raquel y Lea. Bueno, ya a este punto sabés que el preferido de Jacob era José. Y si a alguien le iba a contar las cosas era José. En aquella época tienes que entender que la cultura era oral, las tradiciones eran orales, la gente se transmitía las cosas por palabras, no se escribían como se escriben ahora. Por eso Israel tenía un grado elevado de no analfabetismo. El analfabetismo en el cristianismo al principio es muy interesante verlo. Por eso, cuando llega el medio siglo, vos vas a ver que en las iglesias había enormes vitros o pinturas. Las pinturas eran representaciones gráficas. Una pintura de los grandes artistas era el PowerPoint de aquella época, para que la gente que no leía viera. Así que esta era una generación de tradiciones orales, y a Jacob no le contaba a José la última serie de Netflix, o qué pasó en el último capítulo de Doctor Milagro. Varios se rieron, lo vieron. Así que no, él se sentaba en las rodillas de su padre y Jacob le contó todas esas teofanías, le contó todas esas experiencias, le habló de Abraham, le transmitió y aprendió por medio de su padre sobre Dios y sus promesas. Todo esto es tan claro porque si no, José no podría haber sido diferente. José en Egipto no podría haber sido sostenido si no tenía el recuerdo de todo lo que el papá le había dicho. Así que en este primer punto estamos viendo, ya que vimos tantas cosas erradas de esta familia, tanto cosas feas en Rubén, en Judá, en Lot, cosas que no quisiéramos recordar de Jacob o de Raquel o de Lea, las competitividades, diferencias. Quiero recordar lo bueno. Y quiero recordar cómo esas semillas de bondad crecieron en el corazón de Abraham. ¿Has tomado de lo bueno de tu familia? ¿Has valorado la fe de tus padres y tus abuelos? Comencé diciendo, madurez, es decir, amo a mis padres, pero estos son todos sus errores, los tengo claro. Ahora te sigo diciendo, ¿has valorado lo bueno? Su trabajo, su esfuerzo, su fe, sus limitaciones. Creo que a muchos pastores y ancianos en las iglesias se les da duro porque no saben el contexto en que han vivido, la situación en que han crecido, la forma en que han establecido, se han visto colocados en una situación. Es hora de replantearse también las bendiciones que tu familia ha traído, con todos los dolores y cosas que llevaron, porque ahora vamos a volver un poco a los dolores en el corazón de José. Ahora muy bien, vamos a llegar a nuestra segunda etapa en este viaje.
Vamos a mirar ahora cómo son los cambios generacionales, cómo se logra este cambio generacional. Desde el principio hemos dicho, no repitas el pecado. Isaac repitió el pecado de Abraham. No sigas hábitos y formas que vienen de tus abuelos, aunque vos no los hayas conocido. Todavía tus abuelos formaron a tus padres y tus padres te están transmitiendo cosas de tus abuelos, aunque vos no los hayas conocido. ¿Cómo corto esa cadena generacional? ¿Cómo hizo José para ser diferente? ¿Cómo fue tan claro que los eventos descritos en Génesis 37 al 50 muestran un José que claramente se opuso y no vivió como vivieron los errores de Rubén, de Judá, de Jacob o de quien fuese? Bueno, en primer lugar comenzó con un clamor y confianza en Dios. Déjame explicarte qué pasó en Génesis 37, porque deberías leerlo y detenernos ahí. Él fue a ver a sus hermanos. La historia rápida es, le quitaron la túnica de colores. La túnica, ustedes recuerdan, estamos hablando de 4 túnicas. ¿Recuerdas la túnica del padre? Es todo lo que traes de tu familia. La tuvo que dejar. En uno de los mensajes mencioné que lo mejor que le pasó a él fue dejar esa túnica, porque si no hubiera adquirido los pecados de la familia. Por eso a los 17 años tuvo que irse de la familia, porque era bien joven para no tomar esas cosas que no eran buenas. Y ahora va a tomar la túnica del siervo, que no vamos a hablar de ella, pero fue el trabajo. Y luego toma la túnica de lino fino, y es el segundo después de Faraón. Y luego viene la túnica del legado, que le entrega como un legado a las generaciones. De eso vamos a hablar en un momento. Pero ¿dónde comienza? Comienza cuando esa túnica que representaba la diferencia y representaba el favoritismo, primero se la sacan. Y la charla de los hermanos es matémoslo. Entonces interviene Rubén, no lo matemos, y sale Judá y lo tiran a la cisterna. No tenía agua, si no se hubiera ahogado. Y cuando lo tiran a la cisterna vuelve, lo matamos, no lo matamos, y se sientan a comer. La comida que hacen habla de la frialdad con que hicieron un acto de maldad, y mientras que el otro pobre muchacho lloraba y sufría, a ellos no le importó absolutamente nada. Necesito que te des cuenta el momento que José estaba viendo o viviendo. Génesis 42, 21, solo un versículo para que entiendas lo que los hermanos dijeron de José recordando aquel momento. Y decían el uno al otro, esto es cuando José estaba ahí en Egipto y ellos estaban presentes, ¿no? Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Dice que la alma de este muchacho estaba en angustia y rogaba, era un muchacho llorando en un pozo. Era el hermano que lloraba y rogaba. Las palabras del verso 21 son fuertes. No creas que lo golpearon, lo dejaron ahí y él, se la aguantó. Tuvo angustia y tuvo ruegos que le deben haber despertado tantas noches en Egipto, recordando ese lugar oscuro. Y en ese lugar oscuro él fue sometido a angustia y a ruegos. Y le quitaron y lo despojaron de su túnica. Y él perdió toda la seguridad que él podía tener. Y luego perdió su libertad. Y luego perdió su estatus social, porque José no era tonto para saber que el ser vendido lo colocaba como esclavo, y como esclavo no tenía ninguna más comodidad. Perdió su propia historia personal en otro país, otro nombre, otro lenguaje, que tuvo que asumir una vida diferente. Mientras que declaró que Jehová era Dios, él vestía como egipcio, hablaba como egipcio y llegó a ser un egipcio más. Así que perdió su identidad y sobre todo perdió su dignidad. Entonces Salmo 105, verso 17 al 18, qué notable ese versículo. Dice que afligieron con grilletes sus pies, o sea, fue quitada su ropa y le colocaron los grilletes en el desierto. La historia de la esclavitud era muy triste y muy interesante. Oxidados, fueron lastimando sus pies. Así que tenía lágrimas, tenía angustia, había perdido todo, estaba casi semidesnudo con grilletes que le lastimaban en las arenas del desierto, hundido en lo peor. Y él aprendió ahí que el ruego que los hermanos no escucharon, que la angustia que los hermanos no quisieron oír, Dios la podía oír.
Y vulnerable y desamparado empezó a clamar y a confiar en Dios. Empezó a recurrir a Dios y Dios le escuchó y Dios no le abandonó. Cuando llegues al pozo más oscuro y más profundo, aunque tu familia te coloque ahí, puedes clamar a Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso es todo lo que representa. Me recogerá Jehová, me ayudará, me cuidará, no abandonará. Por eso Dios es padre de viudas y de huérfanos, porque Dios aparece con un consuelo único. Mi pregunta es si has clamado a Dios. Mi pregunta es si has comenzado, porque tu camino de transformación generacional comienza con un clamor a Dios. Ya no están mis padres, mis hermanos, ya sé que hay puertas cerradas, pero puedo clamar y confiar en Dios. Por eso luego tenés que leer Salmo 107, los versos que hablan de, Salmo 105, los versos que hablan de José. Hasta la hora Dios lo probó, estaba puliendo. Entonces llega lo segundo. En este cambio generacional comienza con un clamor y confianza en Dios, pero crece en un proceso de descubrir a Dios y sus propósitos. Y quiero detenerme en la palabra proceso. No es que un día despertó y dijo, Dios es Dios, Él me mandó acá. Fue un proceso. ¿Vieron lo que le pasó en otro contexto muy distinto al hijo pródigo que pecó, se dejó todo en ruinas, perdió su dignidad, sus recursos, su salud, su fe, todo? Volvió en sí. Volver en sí en el caso del hijo pródigo fue darse cuenta que estaba en lo más profundo del pozo porque él había pecado, él había abandonado la casa del padre, la relación con el que tenía abundancia. En un sentido, esta idea de volver en sí fue el proceso, no desde el pecado, en el caso de José no fue así, de darse cuenta, de comenzar a pensar lo sucedido. A ver, pero yo tuve sueño, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tanta bronca, mis hermanos? Comenzar a pensar. Denme un segundo para recordarle el uso del cerebro. A veces me dice la voluntad de Dios, la Biblia, la oración, pero el primer elemento es el cerebro, la cabeza. Tengo 35 y me gusta una chica. ¿Qué edad tiene? 18. Me parece que no estás usando la cabeza. Yo quiero ayudar a las personas, llevarlas en mi auto. ¿Tenés auto? No, no tengo auto. No estás usando la cabeza. Quiero este negocio. La cabeza. La cabeza es lo primero donde uno comienza, luego la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la vida de oración va dando luz al pensamiento, iluminando los pensamientos. El Espíritu de Dios trae un proceso donde te das cuenta, Él comenzó este proceso, comenzó a recordar las promesas de Dios, comenzó a recordar los sueños de Dios, comenzó a discernir algo muy difícil entre los hechos y los sentimientos. Está bien, me golpearon, pero ¿por qué? Mi familia sí, pero ¿por qué? Y eso lleva un proceso. Y en medio de ese proceso, los elementos del tiempo fueron indispensables. Por eso pasó 13 años. Porque el tiempo da en medio de este proceso paciencia. La paciencia es un elemento de madurez y sin madurez no podría haber hecho lo que hizo. Él no podía, José, de 17 años, en la casa de Potifar, haber dirigido todo Egipto. Lo dirigió después de 13 años, donde fue capaz de liderar una nación tan grande, el imperio más poderoso del mundo que había en esa época, porque tenía la madurez que le dio la paciencia que ejerció a lo largo del tiempo por un proceso de pensar, de discernir y de colocarse delante de Dios y decir, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué soy así? ¿Qué pasó con mis padres, mis hermanos, mis abuelos? ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué tengo esta forma? ¿Por qué contamino a mis hijos de este camino? Todo ese proceso lo llevó a descubrir a Dios. Por eso cuando vemos las tremendas frases extraordinarias de José, las de Génesis 45, 7 y 8 y las de Génesis 50, ustedes no me enviaron acá, Dios me envió. Ustedes procuraron lo mal, pero Dios lo puso para mí. Esa no fue una frase que se le ocurrió. Fue un proceso de años, de lágrimas, de dolor. Me doy cuenta por qué Dios me permitió vivir acá, estar en esta situación, en esta iglesia. Esto es lo que da paz a la vida. Y este es el proceso por el cual José fue llevado. Y en ese proceso hubo lágrimas. Y en ese proceso hubo preguntas sin respuestas. Y en ese proceso hubo tristezas profundas.
y cosas que no le dejaban y ni le abandonaban. Piensa en las noches que sin dormir recordó a sus hermanos, a su padre, a su tierra. Piensa en el recuerdo de los olores de la comida de la casa del padre. Por eso sus hijos tuvieron nombres tan significativos. El primero era Dios me hizo olvidar, el segundo Dios me hizo fructificar, Efraín y Manasés. Olvidar porque fue un proceso muy duro, fructificar porque tenía que mirar hacia adelante. Si no cruzas este proceso, no hay cambio generacional. Ahora, has crecido en mirar más allá, primero tu experiencia y luego ver a Dios soberano. Si no podés salir y no podés discernir lo que te rodea, si todavía seguís diciendo mi hija es maravillosa, si todavía pensás mi padre es perfecto, mi hogar es lo mejor que hay, todavía no podés discernir, y si no discernís no madurás, y si no madurás no mirás por sobre la familia y sobre el hogar a Dios soberano, que Dios te cuida, que Dios te permite. Tanto es el punto que llegó un momento que José entendió lo que expliqué estos últimos domingos. Lo mejor que Dios pudo hacer es sacarlo de la casa del padre. Pero hubo golpes, hubo lágrimas, hubo un pozo, hubo esclavitud, hubo grilletes. Fue lo mejor que le pasó. Porque Dios tenía propósitos sublimes. Pero siguió. No solo él comenzó con un clamor y creció por un proceso, él se diferenció de los pecados de su familia. Fue el antes y después de su vida. Es interesante, hay un escritor extraordinario, un hombre, Elmer Towns, todavía vive. Él fundó una universidad, él escribió más de 150 libros, es un pastor, un hombre de Dios. Su historia con la escuela dominical es extraordinaria, no tengo el tiempo, conté algo en el club bíblico. Él se dedicó a la escuela dominical al principio con seminarios. Él vino de un hogar de un padre alcohólico y cuando impactado por el maestro siendo un niño de escuela dominical, en un momento el maestro enseñaba la vida de Isaac y dijo, Isaac repitió el pecado de Abraham al decir que su esposa no era su esposa sino su hermana. El maestro de escuela dominical dijo, y él era un niño, no repitan los pecados de sus padres. Y Elmer Town dice, yo en mi corazón dije, jamás voy a ser un alcohólico como mi padre lo fue. Esa resistencia de decir, no voy a llevar y repetir el pecado que arruinó a la generación anterior. Así que, ¿qué hizo? Bueno, primero se mantuvo en la verdad. Vino de una familia de engaño, vino de una familia de mentiras, pero él mantuvo la verdad de su fe porque Potifar vio que Jehová estaba con él. ¿Cómo Potifar Egipto vio? Hay un texto ahí en Génesis que dice que cuando él estaba en la casa de Potifar, los egipcios no comían con los hebreos, él comía aparte, ¿entiendes? Porque ya sabían cómo eran despreciables. Sin embargo, Potifar vio la fe. Él fue transparente en todo lo que hizo, fue transparente en la administración del dinero, nunca faltó una moneda. Él fue transparente con su familia cuando le contó a Faraón de sus padres. Él fue transparente cuando perdonó a sus hermanos, él se mantuvo en la verdad. Fue tan grande el acto de mantenerse en la verdad que quiero recordarte una vez más, y debes leer Génesis, que Potifar tenía que matarlo, no lo mató. La única explicación es que porque le creyó o no le terminó de querer a la esposa. Algunos creen textos antiguos se llamaba Zulaika, no le creyó a Zulaika. No le creyó. Algo le dijo está mal y lo envió a una cárcel. Y te voy a decir, a ver, fue una cárcel de gente de recursos. No digo una cárcel fina, no hay cárcel fina. Pero estaba el jefe de los panaderos y de los coperos en una cárcel distinta. Era cárcel igual, oscura, sin libertad, donde Dios lo iba a bendecir igual. Y luego, en el otro capítulo, ves que el capitán de la guardia, ahora si vos lees Génesis, Potifar era el capitán de la guardia, envió al jefe de los coperos y panaderos y se lo encomendó a José. O sea, Potifar no terminó de creer en su esposa y sí creyó, en el fondo creyó en la santidad de José. José se mantuvo en la verdad. José no tenía dobleces. José era transparente. José tenía la gracia de no repetir los males endémicos que arruinaron la vida de su familia por generaciones.
Efesios 4 dice que de ahora en más debemos andar como es digno, como hijos de Dios, con la vocación que nos llamamos, que hemos sido llamados. Así que desechando la mentira, hablen la verdad, vivan en la verdad, vístanse en la santidad de la verdad, subrayen todas las veces en Efesios 4 que habla de la verdad y en Efesios 6 dice el cinto de la verdad. Y Juan dice, 3 Juan, no tengo yo mayor gozo que mis hijos andan en la verdad. Y Juan habla de la verdad. Báñate de la verdad, deja toda hipocresía, toda mentira que has arrastrado de familias que por orgullo, no, ¿cómo vamos a decir esto? Nos equivocamos, fallamos, discutimos, este es el hogar, esta es la vida. No tenemos que presentarnos como diciendo somos perfectos, no. Tenemos demasiados problemas y estamos luchando para vivir a la manera de Dios. En segundo lugar, Él mantuvo su santidad para diferenciarse de un hogar donde Rubén entró y subió al lecho de Jacob. ¿Recuerdas la historia de Bila, la sierva de Raquel? Ya la conté. No fue Judá en el pecado con Tamar. No repitió la ascendencia que traía de Lot. Él ante la esposa de Potifar se mostró santo y otra vez la historia nos vuelve en un José que fue retado a sacrificar su seguridad futura en el altar de la integridad. Hemos hablado por años a los jóvenes de ser santos en el sexo. Lo que quiero que entiendas en esta mañana, que José no se estaba jugando la santidad del sexo solamente, estaba jugándose su pellejo, su vida. No es que dijo, voy a ser santo, no voy a tener sexo con esta esposa, con la esposa de Potifar, porque él estaba arriesgando su vida, los amos tenían derecho absoluto, merecía la muerte y si no la tuvo fue porque Dios lo preservó. Él estaba yendo mucho más allá, en el altar de la integridad, sacrifica cada cosa que sus padres y abuelos no sacrificaron. Y la expresión que está luego por ahí, esa revelación del corazón de José, de las convicciones de José, del temor de José y del fundamento de José, se ve en una pequeña frase que deberías acuñar en tu alma. ¿Cómo pecaría contra Dios? No tiene que ver con mi esposa, con mis hijos, con mis abuelos, es Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Era ahí que le brillaba en el alma, no importa la cárcel. No importa la muerte, como los amigos de Daniel, si hemos de morir, si hemos de ir al horno de fuego, ¿qué problema hay? Si Dios quiere librarnos, que nos libre, y si no, seguiremos siendo santos. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la santidad? Pero no solo mantuvo la verdad y mantuvo la santidad, mantuvo su servicio. Él sirvió a otros desde que llegó a Egipto hasta el final como nunca antes nadie había servido. O mejor dicho, como nunca antes él sirvió, porque él era el hijo consentido. Él sirvió como esclavo, él sirvió en la cárcel. Y sabes, cuando servís a los demás, te moldea el carácter, no sos víctima ya. Ay, yo que sufrí, que me vendieron. No sirvo a los demás. Me entrego a los demás, ayudo a los demás. Cuando el jefe de coperos y el jefe de panaderos llega, voy a repetir una frase, debes leer Génesis. Él no le cuenta su historia triste. Miren, no sabe lo que me pasó a mí, los hermanos me tiraron un pozo, me mataron. Porque viste que para víctima todos somos víctimas. Yo tengo una teoría que es real, sin duda. Todos queremos acaparar el sufrimiento. Como que nosotros sufrimos más que todos los demás. No hay nadie que haya sufrido en la vida como yo. No importa que no sufriste mucho, pero lo crees. José dijo, decime tu sueño, las interpretaciones son de Dios, yo te lo cuento, te lo interpreto. Siempre vivió para servir. Eso moldeó el carácter que le permitió ser el José que ha sido. Ahora, mira, estamos hablando de cómo se diferenció. Estamos hablando del proceso de pensamiento, pero también él aprendió a perdonar. No hay forma de quebrar una carga generacional sin perdón. Las expresiones son muy interesantes porque lloró a gritos y Egipto lo oyó, porque abrazó a los hermanos. Hay un pasaje, no tengo el tiempo para leerlo, acérquense a mí como, José nos va a matar, nos mata. Acérquense, los quiero abrazar. ¿Quieres estudiar en la Biblia? Estudia el poder del abrazo, el abrazo del hijo pródigo con el padre. El abrazo. Si llegas a la eternidad,
salvo por gracia. No sé si tienes palabras para Cristo, pero seguro quisieras abrazarlo. Es esa extrañez que tenemos de un padre, una madre que tal vez no nos brindó ese amor y ese afecto. Él abrazó a los hermanos, perdonó a los hermanos. Sin perdón no hay futuro. No hay forma de avanzar en tu matrimonio. Sin perdón no hay futuro. Los 3, 5, 10, 15 años de casado que tenés, ¿han habido cosas dolorosas? Claro que las han habido. Tristezas, claro que las han habido. Pecados, claro que las han habido. Sin perdón no hay futuro. Y al futuro se le abre glorioso a un José que perdona como nadie perdona. ¿Y qué más? El cambio generacional vino por vivir por fe. Ahora que necesito ir por un segundo, Hebreos capítulo 11, verso 20 y 22. Esa mención, ¿sabes? Hebreos 11 está hablando de los héroes de la fe. ¿Cuánto podés decir de José? Un montón de cosas. Pero el escritor dice algo muy poco. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Intentaron los egipcios, estoy leyendo mal, el verso 20. Dice el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir menciona la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahora déjenme por un momento hablarle del elemento de la fe en la vida de José. Él vivió por fe. El escritor de Hebreos es muy interesante. Menciona a 3 personajes, a 3 personas en esta historia. A Isaac, a Jacob y a José. Y los 3 los pone en el umbral de la muerte. Y te dice, están por morir, mirá lo que dijeron y lo que hicieron. Es la fe y la muerte la que habla estos versículos. No, contá algo de la vida de José. No, la muerte de José te va a enseñar tanto como su vida. Porque te va a enseñar de la fe que caracterizó a José. José confió en las promesas de Dios. José aprendió a esperar en Dios. Saben, las promesas muchas veces tienen un recorrido. Si lees Salmo 105, verso 16 al 23, dice, y llevaron a José, le pusieron grilletes. Y si vos lees el verso 19, hasta la hora que cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Hay promesas que hay que esperarlas. Ay, mi esposo, hay que esperarlas. Los padres estamos apurados con los hijos. Cada hijo tiene sus tiempos. No sus edades, sus tiempos. Y un día descubrimos que pasó más tiempo en este que en aquel, pero despierta la fe, crece en el Señor. Tienen sus tiempos. Dios sabe de los tiempos, conoce los tiempos. Él trabaja fuera del tiempo y dentro del tiempo. Él es eterno. Así que Él maneja, hasta la hora lo probó. Sabe dónde extenderse. Y en esa extensión de espera creció en la fe. Sin fe es imposible, dice Hebreos 11, agradar a Dios. Es imposible que alguien se acerque a Dios sin esa fe. Y por un momento, si vamos a recordar la fe de José, pienso en Romanos, lo voy a mencionar, no lo puedo leer. Romanos capítulo 4, verso 16 al 25, habla de Abraham. Y habla de que él por la fe heredó las promesas. Ahora es muy interesante, ojalá que recuerdes estas palabras de Romanos 4, si no las menciono. Comienza diciendo, es por fe para que sea por gracia. ¿Cómo es? Mira, la gracia es la mano de lo que Dios da y la fe es la mano que recibe, ¿entiendes? El principio de gracia opera, Dios te da la salvación, Dios te da la vida, pero la fe es el único elemento que el hombre hace, el único acto que el hombre hace que no es una obra, es la que se apropia de la gracia de Dios. Es por fe para que sea por gracia, para que la gracia sea apropiada. Y luego comienza a hablar de Abraham y dice Abraham, verso 18, Romanos 4, creyó en esperanza contra esperanza. No entiendo. Creyó en esperanza contra esperanza, quiere decir creyó en la esperanza más allá de la esperanza. Abraham confió en Dios de una manera que sobrepasó la capacidad de entender. ¿Entiendes? Porque era el padre de la fe. Pero sigue hablando de la fe de Abraham y la podés calcar en el corazón de su nieto José, de su bisnieto José. Dice verso 19, no se debilitó en fe. Sabía que no podía tener un hijo Abraham. José sabía de su condición física, pero no se debilitó en fe.
Verso 20 de Romanos 4, tampoco dudó. Esta cuestión de no titubear es un tiempo verbal ahí de un pasado. Definió y decidió creer. Pero estoy en Egipto, estoy esclavo, decidió creer. En la hora más oscura, así como Abraham, José tampoco dudó, por incredulidad. Porque la incredulidad era afín a su vejez, en el caso de Abraham. Y después dice, sino que se fortaleció en fe. Eso quiere decir que se revistió de poder. La fe fue el instrumento que le revistió de poder. ¿Cómo un muchacho de 17 años soporta los llantos, la congoja de estar semidesnudo y con grilletes llegando a Egipto? Porque se fortaleció en el poder de Dios. Y dice, dando gloria a Dios, entendiendo que Dios era soberano, entendiendo que las pruebas y el dolor llevaban a la gloria de Dios, plenamente convencido. Y lo que termina hablando de Abraham, Romanos 4, es lo que habla de José. No dudó del carácter de Dios. Pasaron los años, el dolor y la tristeza, y vio a los hermanos, Dios me trajo acá. Ustedes fueron malos, Dios fue bueno. Ustedes me humillaron y yo rogué y lloré, pero Dios me consoló y me animó. Dios cambió el enfoque de mi vida y yo estoy cambiando la generación. Porque no voy a repetir y hundirme con los pecados que ustedes se han hundido. Ahora por un momento, Hebreos 11. Hebreos 11 habla de 3 hombres que se despiden en el umbral de la muerte. Y los 3 hombres contemplan el futuro y prometen algo para el futuro. Isaac, Jacob, y me quiero detener solo en José. Y José da una orden clara. Dice, lleven mis huesos a Egipto. Ahora, él anticipa a José. José anticipa el éxodo en el momento de su muerte. José tenía una sensibilidad espiritual que en sus sueños podía ver eventos futuros que Dios le revelaba por esta relación única que no había Biblia en aquel momento. Así que él se basaba en estas revelaciones especiales. El inminente gobernador de Egipto, ahora quiero explicarte, los egipcios tenían una obsesión con la muerte, y la muerte. Podías vivir pobre, morir rico. ¿Y qué hacían para sus muertes? ¿Las qué? Las pirámides. ¿Qué eran las pirámides? Sus tumbas. Sus tumbas. Para Egipto, la muerte era algo que tenías que hacer la más grande de las tumbas, ponerle el oro, embalsamarlo. José, el gobernante más importante de Egipto, no quiere ser enterrado en Egipto. No quiere una pirámide en Egipto, no quiere una tumba en Egipto. Quiere que sus huesos lleguen a la tierra prometida. Pero algún día llegaremos, sí. Pero vamos a entrar, sí. Pero vamos a poseer, sí. Y este texto nos lleva a nuestro último punto, de la generación futura. ¿Viste? Hablamos de las bendiciones de la generación anterior. Ya habíamos hablado de las cosas malas. Hablamos del cambio de una generación, cuando clamás a Dios, cuando vivís por fe, cuando perdonás, cuando entras en ese proceso. Pero ahora, ¿cómo hay una generación futura? La generación futura es trascendente porque acá hay más que una historia personal, hay más que una historia familiar, hay más que un pueblo, es la humanidad, es una visión más amplia. Esta generación es una cadena llena de eslabones y cada eslabón está enlazado a una persona, ¿entiendes? Tu abuelo, tu padre, tu hermano, vos, yo, mi esposa y mis hijos. Somos eslabones, eslabonados y ligados a personas. Y afectamos a esas personas de una manera única. O sea, en un punto todos somos como José. Nuestra vida puede impactar generaciones. Te dije que te iba a llevar a un lugar donde no vas a poder ir y ahora te voy a llevar a ese lugar. Te voy a invitar y desafiar. Si el Señor no viene, ahora he dicho al principio, tal vez seamos la última generación cristiana. Cada noticia que uno oye, tal vez seamos la última generación de cristianos en este mundo. Pero si no fuese así, ¿te atreverías a vivir una vida que impacte a una generación que no te conozca? O mejor dicho, que no te vea. A una generación de bisnietos que nunca vas a conocer, pero que el bisabuelo va a seguir impactando su vida. Te estoy llevando a un lugar que no has pensado en ir. Es mi vida y yo quiero vivir bien, ser feliz. Rompe ese molde.
Mirá el Dios soberano, mirá la gloria de Dios. Observá a José, está dando una instrucción hacia el tiempo y el futuro, donde él no iba a estar, donde él no iba a vivir, donde él no iba a disfrutar. José murió en el año 1774, más o menos. 450 años después, en Éxodo 13:19, Moisés toma los huesos de José y los lleva. Moisés, 450 años, sigue impactado por la vida de José. Y luego pasan unos 70 años más fácil y llegas a Josué capítulo 24 y dice que Josué enterró los huesos de José en Siquem. Moisés fue impactado, Josué fue impactado por alguien que no tenía un video en YouTube, que no tenía una foto, pero la fe de él preservaba y perseveraba en el tiempo y por la eternidad. Sus huesos fueron un canto de esperanza, fue un símbolo de esperanza. Andando con aquel muerto, gritando y clamando en su muerte que todavía Dios es fiel. Esta es la extraordinaria historia hacia la generación futura. Cuando José dijo esto en su muerte, lleven mis huesos, él estaba bendiciendo a las generaciones. Y han pasado 3.900 años y seguimos hablando y aprendiendo de José. ¿Sabes por qué? Porque el hombre está muerto, pero sigue hablando. ¿Sabes por qué? Porque los años y las épocas pasan, pero no lo pueden silenciar. ¿Sabes por qué? Porque el infierno no lo puede callar. Los errores de sus antepasados no le alcanzaron, los transformó y sigue impactando. ¿Qué de tu vida y de la mía? Rompe esa caja pequeña y bríndate hacia la eternidad y el tiempo en una vida que honra a Dios. Y que impacta a tu cónyuge, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a los que no vas a ver ni conocer. Y que se hable de vos como alguien habla de Spurgeon o de Meyer o de Lutero. Que el grito del tiempo y la eternidad revele sencillamente un hombre que tuvo fe en Dios, que confió en las promesas de Dios y vivió para ellas. Ahora aquí termina la historia de José, ¿o no? Y quiero hablarte, y llegando al final de la historia, pensar en vos y en mí. Dime, hemos pasado 5 domingos extraordinarios. Ojalá vuelvas y escuches cada mensaje. ¿Qué descubriste de tu familia en estos domingos? Si no has descubierto nada, lo bueno y lo malo y lo bueno, algo estás perdiendo en la vida. ¿Cuántos pecados estás arrastrando generacionales que hay que quebrar? ¿Cuál es cómo es tu hogar actual? ¿Qué estás sembrando en tus hijos y nietos? ¿Estás demasiado viejo para no cambiar? No se puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos, dice una frase. Puede ser, nuestro perro ya es medio viejo y el único truco a veces que quiero enseñarle es que se muera. No, que se muera no. Pero si no aprende, ¿quién lo crió? Come adentro, no va al baño afuera, hace todo lo que no tenés que hacer. Es decir, el perro es viejo, no aprende hábitos nuevos. Mi querido, vos no sos un perro. Tus 50, 40 o 70 años no te tienen que detener de que Dios quiere todavía cambiar tu vida. Por eso has estado acá cada domingo. Todavía quiere que seas un esposo o esposa diferente, un padre diferente, un hijo diferente, un nieto diferente, un abuelo diferente, un hermano diferente. Perdona, voy a agregar un cuñado o cuñada diferente. Porque en este escenario familiar no quedó nadie afuera en la historia de Jacob y de José. Nadie, ni siquiera las siervas que tuvieron Raquel y Lea. ¿Qué acciones concretas estás tomando para hacer un quiebre generacional? Ahora yo quiero hablar y cerrar esto hablándote sencillamente de la salvación. ¿Qué es para ti la salvación? Bueno, Cristo muere por mí, eso es salvación. Sí, debo aceptar que soy un pecador y aceptar que Cristo murió por mí. Sí, eso es salvación. Debo confesar mis pecados y decir Cristo es mi Salvador. Sí, pero ¿qué amplitud le has dado a la salvación? ¿Por qué has limitado la obra de salvación? Hace 20 años yo pasé llorando, quebrantado y acepté a Cristo. Cuando alguien acepta a Cristo a mí me conmueve porque cuando veo ese momento desde fuera, veo que está orando con un hermano
digo, esta persona no sabe lo que va a pasar en su vida, lo revolucionario que va a ser. Pero han pasado los años y creo que muchos no sabemos el alcance de la salvación. La salvación que Dios nos da es completa, cubre cada pecado, toca cada elemento y a todos los pecados de la vida. La salvación va sobre toda la vida y sobre cada persona, va sobre tu hijo, nieto, cuñado, abuelo, suegro. Tu salvación tiene que abarcar a toda tu familia, la familia de sangre y la familia no de sangre, que tiene otro nombre, ¿no? La familia legal. Todo abarca la salvación y la salvación es amplia. Es un pasado, presente y futuro. Es un Dios que trata con el pasado y que es profunda en su alcance y se mete en la conciencia y se mete en los pecados hundidos de la vida que hemos querido olvidar y la sangre de Cristo quiere limpiar y afecta a otros a través tuyo. Por eso tal vez eres salvo, pero has limitado el poder salvífico de la cruz, has achicado la dimensión eterna de la cruz. Esta dimensión debe verse en tu vida y en tu familia de sangre y tu familia extendida, y debe verse en este mundo de oscuridad, donde la luz de una vida como la de José debería brillar en esta mañana. Mi invitación es simple y doble. Primero, si no has venido todavía a Jesucristo, hoy es tiempo de hacerlo, hoy es tiempo de pedir perdón, hoy es tiempo de todo esto que ha removido nuestros pecados, decirle, Señor, estoy tan mal que necesito a Cristo, necesito su perdón, necesito esa salvación tan amplia, tan gigantesca, de esa dimensión eterna, la necesito y la única forma es por fe, así que creo en que Él murió por mí, creo que me amó. Y a ti como creyente, hoy es el último día para hablar de las dinámicas familiares de la vida de José y el último día que hemos hablado de las dinámicas familiares de tu vida. Hoy es el último día para arreglar cosas rotas, descompuestas, faltas y ausencias que han quedado en tu hogar dando vuelta y que confesándolas a Dios y buscando un cambio puedes crecer para ser diferente. Para que un día entierren tu cuerpo, pero no tu historia, tu memoria y tu testimonio. Porque dice el Salmo, puso a José como testimonio. Ojalá que las generaciones futuras hablen de ti y de mí. No que fui lindo, no que fui bueno o que prediqué bien, sino que hubo una fe y una fidelidad y un amor al Señor que quisieran generaciones futuras imitar. Es tiempo de que hables con Dios. Yo también necesito hacerlo. Inclinamos la cabeza para orar. Si eres creyente, dile, Señor, ayúdame, perdóname, cámbiame. Dame una visión más clara de la familia. Señor, permíteme proyectar una vida que sea un legado hacia generaciones futuras. Permíteme vivir pensando en tu gloria, en tu soberanía, que trascienda mi vida. Dile, Señor, solo pienso en el hoy y en el ser feliz. Quiero que pueda hoy elevar mi vista y mirar la eternidad más allá del tiempo y tener una vida que trascienda para tu honor y para tu gloria. Que lo que haga hoy sea de impacto para la eternidad. Y si todavía no conoces al Señor Jesús como Salvador, hoy es el momento para decirle, Señor, perdóname. Si no tienes la seguridad de ir al cielo cuando mueras, dile hoy, perdóname. Si sientes toda esa carga de pecado, dile, perdóname. ¿Y qué más? Y dile, creo, porque salvación es creer en Cristo, es por fe, es confiar. Creo que Cristo murió y resucitó por mí. Creo. Necesito creer en el Salvador. He sido abandonado en un pozo profundo de oscuridad. Sálvame, dile, perdóname. Ven a mi corazón. Esa debe ser tu oración en esta mañana. Voy a terminar orando. El tiempo se ha ido. Has orado así, recién hiciste esa oración. Le dijiste, Señor, perdóname, sácame de este pozo, sálvame. Si has hecho esa oración, me gustaría conocerte allí donde estás, sin palabras. Puedes levantar tu mano ahora, indicando esa oración, esa decisión. Una mano que se levanta
indicando, hoy he creído en Cristo. Alguien así, hombre, mujer, joven, donde estés, invito y termino en esta mañana. Alguien así, con tu mano en alto. Muy bien, me gustaría que ahora, como creyente, le digas: Señor, he hecho una oración y me comprometo contigo. Realmente quiero vivir diferente. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu mensaje del cielo. Gracias, Señor, por el desafío que nos ha dejado la vida de José. Ayúdanos a volver a escuchar tu palabra en estos domingos que ha pasado. Aprovechar los medios electrónicos para en el auto, en la calle, volver a oír y dejar que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos a ser diferentes como José lo fue, a pesar de todo y en contra de todo. Señor, bendice las generaciones futuras por los cambios presentes en nuestra vida y salva a muchos. Te lo pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y también puedes dejar tus notas allí para todos los que están viendo por internet para contactarnos contigo. Que el Señor te bendiga. Tu nombre es grande.